Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Diputación de Palencia de hoy, día 28 de abril, de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero, acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿algún comentario? Pues pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Segundo punto del orden del día, anulación de la obra número 10 del Fondo de Cooperación, Salón de Actos, en la Avenida Virgen de Villaverde, 7-9, segunda fase, Magá de Pisuerga. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, cambio de denominación de la obra número 6910, Fondo de Cooperación, pavimentación con hormigón en calle El Pozo, en Capillas. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, número 4, cambio de presupuesto y financiación de la obra número 4710 del Fondo de Cooperación, renovación de la red de distribución de agua, tercera fase, en Autilla del Pino. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, plan de Diputación de cooperación para gasto corriente para ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, como se ha explicado en la Comisión Informativa de Hacienda el otro día, se trata de sacar a reparto 1.360.000 euros, ¿no?, del total de 1.700.000 que estaban destinados a repartir entre los ayuntamientos de la provincia para ayudarles en lo que era gasto corriente. Es decir, que ahora lo que se hace es apartar, dejar un poco de lado la parte que venía o que debería de venir de la Junta de Castilla y León, que son 327.000 euros, a través de la subvención del pacto local. Entendemos que el argumento lo podemos compartir, así lo hicimos en la comisión, puesto que se trata de no retrasar la llegada a los ayuntamientos de la provincia de estos recursos que la Diputación ha acordado para financiar el gasto corriente. Así lo dijimos cuando se creó este fondo, que entendíamos que una de las cuestiones prioritarias debía ser el ponerlo a disposición de los ayuntamientos cuanto antes, ¿no? Y además que fuera incondicionado dentro de lo que es el gasto corriente. Efectivamente, así se nos ha dicho que va a ser. Este fondo va a poder utilizarse prácticamente en el capítulo 1 y capítulo 2, capítulo de personal y capítulo de gasto corriente de los municipios, de sus presupuestos, y por lo tanto, en ese sentido estamos de acuerdo, ¿no? Parece ser que la parte de la Junta, cuando se resuelva, que puede tardar unos meses, como se nos ha comentado, pues tendrá otros requisitos de justificación del gasto y, por lo tanto, pues puede dar lugar a otras circunstancias. De hecho, dará de entrada a otra convocatoria. Pero yo creo que aquí cabe también hacer un repaso de lo que está pasando con este fondo, ¿no? Porque es una historia breve pero movida. El presupuesto que se aprobó en enero de la Diputación establecía inicialmente una cantidad de 10 euros por habitante de reparto para los municipios. El Grupo Socialista dijo que estaba de acuerdo con ese hecho concreto, aunque nos parecía que los 10 euros eran poco dinero teniendo en cuenta lo que hay en otras diputaciones de la región y nosotros habíamos estimado que lo adecuado sería establecer una cantidad de en torno a 30 euros por habitante. Luego se confirmó un hecho que contribuyó a aumentar el fondo y es que la participación del Estado o del Gobierno para financiar el plan provincial iba a mantenerse en cantidades semejantes a las del año pasado. Y, por lo tanto, esto permitió incrementar el presupuesto de la Diputación en casi 700.000 euros más, que permitió destinarlo al fondo, o por lo menos liberar gasto de la Diputación para destinarlo a este fondo de gasto corriente, con lo que en febrero el fondo pasó a 17 euros por habitante. Es decir, en enero 10 euros, en febrero 17 euros por habitante. Y ahora estamos en abril, 2 meses después, y bueno, pues se vuelve a cambiar, ¿no? En este caso para aminorar, repito, debido a que la parte de la Junta se dará cuando se resuelva el trámite de la Junta y puede tardar varios meses. Así, con este segundo cambio,
nos encontramos que lo que se va a repartir ahora no son 10 ni 17, sino 13,39 euros si las cuentas no nos fallan. Desde nuestro punto de vista, repito, aun estando de acuerdo con la filosofía de crear este fondo, cosa que, en fin, hemos defendido desde hace mucho tiempo y creemos que va en esa línea de ir liberando fondos, digamos, haciendo transferencias de fondos a los ayuntamientos desde la Diputación, habida cuenta que esta institución en la que estamos, entendemos que se está desvirtuando, en cierta medida, el mensaje inicial que se había mandado a los ayuntamientos. Y creo que, en vez de esta solución que se va a adoptar aquí, de dar primero la parte de la Diputación y luego, cuando venga, la parte de la Junta, creo que se podría haber buscado otra solución. Y en este pleno haberse resuelto de esa manera. Es decir, habida cuenta de que luego se va a dar cuenta de la liquidación del presupuesto del 2009 y que eso va a permitir contar con una cantidad determinada de dinero, que luego lo haremos, de remanente de tesorería, perfectamente se podía haber optado porque la Diputación adelantara la parte que luego tendrá que resolver la Junta de Castilla y León para dar esos 17 euros inicialmente comprometidos con los ayuntamientos ahora, a principio de año, que es cuando de verdad les hace falta, que es cuando están muchos de ellos haciendo sus presupuestos, si no les han hecho ya, y que han contado con esa cantidad. Pero nosotros incluso pensamos que se podía haber ido más allá y que, habida cuenta, repito, del remanente de tesorería con el que va a contar la Diputación a partir de esta dación de cuenta de la liquidación del próximo punto, perfectamente es asumible por la Diputación el incrementar este fondo hasta lo que el PSOE había propuesto inicialmente, que era los 30 euros, y que le permitiría a esta Diputación hacer un tratamiento similar a sus municipios al de otras diputaciones como la de Valladolid, sin ir más lejos. Es decir, que perfectamente se podía haber adoptado en este pleno, primero, adelantar los 327.000 de la Junta y, segundo, añadir 13 euros más por habitante, que teniendo en cuenta el censo sobre el que se ha hecho esta distribución de 90.655 habitantes, significaba un gasto mayores de 1.178.000 euros. En total, 1,5 millones, de lo que 327.000 sería recuperable por, repito, la subvención del pacto local de la Junta. Creemos que era la solución más oportuna y justa. Coincidiríamos con otras diputaciones en estas cantidades en torno a 30 euros por habitante y contribuiríamos de manera importante a dar una financiación para gasto corriente a los municipios mucho más positiva. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de este hecho porque nos parece, de esta propuesta, por una razón. Porque se adelanta con este trámite el dar dinero a los ayuntamientos y lo necesitan ahora ya. Pero, desde luego, nuestra postura hubiera sido aprovechar el remanente de tesorería del que luego se va a dar cuenta y que está a disposición de la Diputación ya, para haber incrementado este fondo hasta los 30 euros. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Fernández Navas. Buenos días. Hay que ver de una cosa tan sencilla lo largo y lo complicado que lo ha querido hacer usted, don Jesús. Esta línea nueva de colaboración con los ayuntamientos para financiar el gasto corriente, además de participar en la filosofía este equipo de gobierno, que les recuerdo sacó la iniciativa antes de la propuesta de ustedes, con bastantes días de anticipación, yo nunca se lo había oído, porque es muy fácil apuntarnos medallas o colgarnos medallas como un humorista que se llama Andreu, pero hay veces que hay que quitársela. La propuesta la hizo el equipo de gobierno, repito, porque participamos de esa filosofía de dar todo lo que se pueda incondicionado a los ayuntamientos, y lo hemos hecho en un año muy difícil, en un año en el que ha fallado es el gobierno, don Jesús. El que ha fallado es quien entrega como cesión de tributos y de fondo de complementario unas cantidades que en el año 2010 han fallado, en concreto en la Diputación de Palencia, casi 11 millones de euros, don Jesús. Y hemos querido, en este año tan complicado, dar ese paso para compensar de alguna forma ese deterioro que tienen las corporaciones locales, los ayuntamientos de la provincia de Palencia en este caso. Y además, también hemos querido compensar
la deuda que tiene el Gobierno después de un incumplimiento reiterado que ha hecho el presidente del Gobierno desde su toma de posesión de negociar y aprobar una financiación para las entidades locales a la vez que las comunidades autónomas, cosa que se ha incumplido y que además no tenemos seguridad de cuándo se va a producir esa nueva financiación de las entidades locales. Ese es el problema real de los ayuntamientos y la Diputación, en la medida de sus posibilidades, quiere ayudar a los ayuntamientos de la provincia de Palencia. Inicialmente se aprobó, como usted ha dicho, con 10 euros habitante y un mínimo de 2.000, y debido no a un incremento de la aportación del Estado a uno de los planes de obras, sino la restitución de una información que teníamos que nos iba a restar, a minorar su aportación en casi 700.000 euros, cuando nos confirmó que se restituía esa cantidad, aunque así todo perdimos 60 y tantos mil euros de lo que habíamos recibido el año anterior, la Diputación, que había compensado esa baja de ingresos con sus aportaciones, lo que hizo fue destinar a incrementar este fondo a los ayuntamientos, la aportación de la Diputación. Por lo tanto, el Ministerio no tiene nada que ver, indirectamente, pero así todo todavía hemos recibido menos, además de esos 11 millones que le he dicho, del Ministerio para el plan de obras y servicios. Hoy damos un paso que es muy sencillito. Si es que no se va a cambiar ni el reparto ni la cantidad. Se mantiene el reparto de 17 euros por habitante, con un mínimo de 3.000, y se mantiene todo. Lo único que hay una parte que, como la pone la Diputación, estamos en disposición de entregársela antes de que la Junta resuelva, que queremos que lo haga en torno a junio, su cantidad, y que incluso pueda poner condiciones de justificación. Y la Diputación, como somos soberanos, decidimos qué justificación queremos que hagan los ayuntamientos, que es el capítulo 1 sin ninguna limitación, el capítulo 2 sin ninguna limitación, y además con un certificado del secretario de obligaciones reconocidas para, primero, fiarnos de los propios ayuntamientos, que nos tenemos que fiar, y segundo, evitar un trabajo administrativo que puede ser complicado y un poco de locos el tratar de comprobar recibos de luz o de otro tipo de gasto. Por lo tanto, anticipar la aportación de la Diputación, simplificar al máximo la justificación y no limitar en los dos capítulos más claros de gasto corriente, como es el capítulo 1 y el capítulo 2. Por lo tanto, es muy sencillo. ¿Que usted cree que hay que ir más allá? O sea, a nosotros también nos gustaría aportar mucho más. ¿Cómo no? Pero las posibilidades son las que son y en fin, el gobierno económico de la institución, pues lógicamente tiene que ir en muchos frentes y en muchos objetivos, no solamente el dar una cantidad a los ayuntamientos, que nos parece que para ser el primer año, pues está bien. Y además no hace falta que lo diga yo, pregunte usted a los alcaldes y es la mejor prueba de cómo reciben esa cantidad, que es significativa. Y que en los próximos años, en la medida que pueda la Diputación y en la medida que podamos recuperar la pérdida tan importante de millones de euros del Estado, pues podremos ir mejorando esa colaboración con los ayuntamientos. Y este es el punto, este es el objetivo. Y es muy sencillito. Por lo tanto, me parece bien que voten a favor, pero en la comisión tampoco recibimos ninguna propuesta, ninguna, nada más que estaban de acuerdo. Por lo tanto, cualquier otro planteamiento que pueda hacer, pues es muy respetable, pero en este momento pues es un poco extemporánea. Gracias, señor Fernández. Don Jesús Guerrero. Muchas gracias. Hombre, yo creo que extemporáneo no. Es totalmente lógico que en este pleno, si se trae este asunto, se debata y cada grupo establezca su postura. O sea que extemporáneo nada, es aquí donde debatimos. Precisamente porque se trata de ponerlo ya a disposición de los ayuntamientos y de simplificar las justificaciones, es por lo que este grupo va a votar que sí. Porque estamos de acuerdo con eso, lógicamente. Creemos que eso es un beneficio intrínseco, eso está claro. Y ese es el sentido del voto nuestro. Pero yo creo que los argumentos que hemos puesto encima de la mesa son absolutamente claros.
En fin, el portavoz del Partido Popular y diputado de Hacienda está bastante susceptible en esto, ¿no? Aquí no se trata de decir quién se pone medallas o quién se las quita, si no es eso. Hay una cosa evidente, su programa electoral provincial no tenía esta medida, el nuestro sí. ¿Vale? Pero no es una cuestión de ver quién tiene el pecado original, eso no es la cuestión, ¿no? La cuestión es que se lleva este asunto, lo apoyamos, nos pareció una iniciativa interesante y positiva, va en la línea de lo que ha defendido el Partido Socialista, de que la Diputación lo que debe de hacer es ser una entidad redistributiva, de coger cuanto más pueda de fondos que le transfieran y hacer lo mismo hacia los ayuntamientos. Ese es el sentido de lo que es la Diputación desde nuestro punto de vista, y esta propuesta va en esa línea. Por lo tanto, a nosotros nos parece bien. Pero, claro, es decir, es que estamos en una cosa que se ha aprobado en enero y estamos en abril, es decir, unos meses después, resulta que ha variado sustancialmente las cantidades de una manera, pues la verdad que, en fin, llamativa, ¿no? Es decir, 10 euros inicialmente, 17 posteriormente. No digo que sea porque el Estado dé más dinero, digo que se corrige esa situación, que ustedes habían pensado que iba a ser menos y que resulta que fue al final una cantidad semejante, y eso permitió liberar fondos de la Diputación, 700.000 euros, y añadirlo a los 10 euros de antes y, por lo tanto, dar 17 euros por habitante. Perfecto. Lo que ahora nos parece cuestionable, y lo hacemos aquí, es que precisamente porque la Junta de Castilla y León retrase la tramitación de la parte que va a venir a financiar pues esos 300 y pico mil euros, pues ahora tengamos que hacer nosotros esta operación de adelantarlo de la Diputación, en tiempo y forma, lógicamente, pero los ayuntamientos tendrán que luego solicitar otra vez la parte que corresponda, 3,61 euros por habitante, que en algún ayuntamiento son hasta menos de 50 euros, podían venir a tesorería y les daban un billete y con eso ya libraban, y confirmar lo que es el fondo completo durante este año. Nosotros decimos que todavía más simplificado era utilizar los fondos del remanente de tesorería para que la Diputación adelantara lo que se ha prometido a los ayuntamientos al 100%. Pero nosotros vamos más allá. Es decir, nuestra propuesta inicial era que la Diputación hiciera un mayor esfuerzo y fuera los 30 euros, que es lo que dan en Valladolid, por ejemplo. Es decir, esto significa que la Diputación tiene que poner 1,5 millones más, de los que 300 y pico mil va a recuperar luego a final de año. Y hay dinero en el remanente de tesorería. Por lo tanto, nosotros creemos que es ahora, cuando se va a dar cuenta luego del remanente de tesorería, cuando hay que hacer esta propuesta. Y lo hemos hecho, tan sencillo como eso. Que aún así vamos a votar afirmativamente a este punto porque creemos que es bueno que los ayuntamientos dispongan ya de estos recursos. Pero que nuestra propuesta, en el sentido de ir más allá en este fondo, en lo que significa filosóficamente, va a ese objetivo, los 30 euros. Porque a mí me alarma un poco. Quiere esto decir que si el año que viene se aprueba una nueva ley de haciendas locales y, por lo tanto, se mejora la financiación, supongamos que se mejora la financiación de los ayuntamientos, ¿este fondo desaparece de la Diputación? Porque usted lo ha vinculado a una situación de dificultad y de falta de financiación adecuada a los tiempos y de año difícil. Si el año que viene mejora la financiación de los ayuntamientos con una nueva ley de haciendas locales, ¿va a quitar este fondo la Diputación? Y segunda pregunta. Hombre, financiación del Estado hay. Otra cosa es que nos guste, que sea más o que sea menos. Lo que no hay es financiación de las comunidades autónomas, adecuadamente. ¿Dónde está el PICAS? Mire, supongo que conoce usted este documento del grupo de trabajo de la financiación local de los gobiernos locales intermedios que hace la FEM para las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Supongo que le conoce. Yo lo he estado viendo. Y uno de los puntos que, por cierto, que las 3 diputaciones que han trabajado en este documento son la de Barcelona, la de Badajoz y la de Zamora. Por lo tanto, conociendo la realidad de las diputaciones de Castilla y León y conociendo la realidad del déficit de financiación que tienen las diputaciones y las entidades locales de Castilla y León por parte de nuestra comunidad autónoma. Y una de las recomendaciones finales dice precisamente que debe haber una participación en los ingresos de las comunidades autónomas, las PICAS. Consideran que las PICAS es un instrumento que permite adoptar, debería permitir adoptar la financiación necesaria para implementar servicios prestados por los entes intermedios, las diputaciones en este caso, cuya titularidad es de carácter autonómico y que propiciaría la tan traída segunda descentralización. Oiga,
Es que yo creo que puede usted cargar contra lo que quiera, pero aquí el déficit de verdad de financiación, porque no hay ninguna financiación establecida legalmente y que está ordenada en nuestro estatuto y en la Constitución, es el que proviene de la Junta de Castilla y León. Nada más. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Navas. ¿Cómo no iba a salir la Junta? No hay debate que no salga la Junta. La Junta, por lo menos en este tema, se está comportando con seriedad y cumpliendo sus compromisos. Y hay un pacto hasta el 2011, pacto que fue aprobado por ustedes también. Por el Partido Socialista, por los procuradores del Partido Socialista, por los alcaldes del Partido Socialista, por los diputados provinciales del Partido Socialista, por todo el mundo. Y cuando acabe ese plazo, ese periodo, será el momento, que ya se está haciendo, de plantearse el ciclo siguiente, de participación, de nuevo pacto, lo que sea. El que no está cumpliendo reiteradamente es el Gobierno. Y nunca le oigo a usted hablar del Gobierno. Nunca, jamás, nunca. Y es el que está originando un problema grave en los ayuntamientos, el Gobierno. Por su política, por las consecuencias de su política y porque no ha mantenido la aportación de los ayuntamientos como sí se la ha mantenido a otros sectores, actores y demás pelaje. Y a los ayuntamientos no. Y el Gobierno ha castigado a los ayuntamientos de toda España. Eso lo saben todos los alcaldes. Y se lo digo yo. Y yo no he dicho lo que usted dice que he dicho. Yo no he dicho que si hay una nueva financiación desaparezca este fondo. Al contrario. Lo que he dicho es que lo hemos querido hacer en un año, que estábamos convencidos por filosofía de lo que hay que hacer, pero en un año complicado, que además va a compensar el déficit de ingresos de los ayuntamientos. Y que en la medida de lo posible, sobre todo en cuanto a los ingresos que podamos obtener de nuevo del Estado, no a mayores, recuperar, que para que se quede usted con un dato, el año 2010 la Diputación va a recibir del Estado casi 13 millones de euros menos que en el 2006. Casi 13 millones de euros menos que en el 2006, don Jesús. Cuando recuperemos eso, o parte de eso, intentaremos mejorar la aportación de los ayuntamientos. Por lo tanto, no hay voluntad de eliminar este fondo, al contrario, ir incrementando en la medida de nuestras posibilidades. Y, en fin, yo creo que la financiación de la Junta está clara, la del Estado no está clara, de verdad, y créame que además de la financiación, yo lo he dicho y lo dice mucha gente, es necesario, por el bien de todos, y esto no debe tener con lo político, el definir el marco competencial de los 3 niveles de la Administración, asegurar unos ingresos mínimos seguros, sin que estén a la evolución de determinadas coordenadas económicas, para poder los ayuntamientos prestar el servicio a los ciudadanos, y que cada Administración cumpla con lo que tenga que cumplir. Y eso, don Jesús, lo tiene que hacer el Estado. Eso lo tiene que hacer el Estado. Eso no es un problema de la comunidad autónoma. El marco competencial no. Es una negociación a través de la FEN, de la nueva financiación y el nuevo marco competencial. Y eso no debe tener color político. Y en eso la responsabilidad, don Jesús, es del Gobierno. Y el incumplimiento reiterado desde que tomó posesión el señor Zapatero es del Gobierno suyo y nuestro, del Partido Socialista. Muchas gracias. Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto de la orden del día, que es dación de cuenta de la liquidación del presupuesto 2009 de la Diputación y los organismos autónomos, Fundación Provincial para la Promoción Deportiva y Patronato Provincial de Turismo. ¿Alguna intervención en la dación de cuentas? Señor Fernández Navas tiene la palabra. Bueno, una breve presentación o justificación de forma general, al margen de los detalles que haya que dar en el debate, pero es obligado decir que la liquidación del presupuesto del 2009 se da cuenta con datos reales sobre las previsiones iniciales del presupuesto aprobado para este ejercicio. Si una liquidación lleva consigo un trabajo intenso y en muy poco tiempo, con el fin de poderla presentar, normalmente se hace en el mes de abril. Yo este año quiero agradecer al personal de intervención, a la cabeza y responsable, la interventora accidental, Virginia Losa, porque con la situación precaria de personal han sido capaces los funcionarios
de presentar la liquidación en plazo como años anteriores. Y, por lo tanto, creo que el agradecimiento y la felicitación está más justificada que otros años incluso. La liquidación presenta una serie de datos. Los más significativos es el resultado presupuestario ajustado, que después de los ajustes tiene un saldo positivo de más de 6 millones de euros. Yo creo que es el primer dato positivo que marca la salud económica y financiera de una institución. El remanente de tesorería, que después de las incorporaciones obligadas ha quedado en un saldo disponible, un remanente disponible de 16 millones de euros, que ya de él se deduce la modificación del punto siguiente, la modificación 6. El porcentaje de endeudamiento que figura en el informe de la interventora, a 1 de enero estamos en el 85-60%. Yo creo que en esta institución se sabe muy bien lo que significa este porcentaje y, sobre todo, en comparación con los que ha habido en los años pasados. La estabilidad presupuestaria, que aunque estamos en situación de desequilibrio como el 99% de las instituciones debido al sistema de contabilidad en la incorporación de remanentes y en la utilización que se hace a lo largo del año, que desequilibra y descompensa los capítulos 1 al 7 de ingresos y capítulos 1 al 7 de gastos, pero que estamos dentro de los porcentajes que el Gobierno permite y que, por lo tanto, no es necesario establecer ni aprobar ningún plan como debe hacerlo quien no cumple con ese margen que ha establecido en el 5 y 17% el Gobierno. En cuanto al grado de ejecución, que aquí siempre hay diferentes puntos de vista en cuanto a o sobre qué se debe ver el grado de ejecución, nosotros, sobre las previsiones totales, los gastos autorizados están en un 80% y sobre los créditos iniciales en un 117%. Y si lo comparamos con el gasto comprometido, sobre los créditos totales un 77% y sobre los créditos iniciales un 113%. Y si hablamos del capítulo de inversión, en el inicio del ejercicio, cuando se aprobó el presupuesto, preveíamos que 41,97 euros de cada 100 se iban a dedicar a inversión y hemos finalizado el ejercicio dedicando 52,72 euros de cada 100 gastos ya autorizados y 51,30 de cada 100 gastos comprometidos, lo que quiere decir que hemos incrementado un 22% los gastos de inversión respecto a lo que inicialmente habíamos previsto. Y en cuanto al grado de ejecución, lo mismo que el resultado presupuestario, hay un grado de ejecución ajustado y es deduciendo aquellas inversiones que no se han podido realizar no por voluntad de la propia Diputación, sino por estar supeditadas a subvenciones o a programas de decisión externa. Haciendo ese ajuste, estamos en un 91% de grado de ejecución sobre gastos autorizados y un 145% sobre los créditos iniciales. Yo creo que son datos positivos que van en la línea muy similar a años anteriores y que creo que por sí mismos ya indican la situación de esta Diputación y más en estos momentos en el que las circunstancias nos las están haciendo pasar canutas, por utilizar una expresión popular, y que la Diputación yo creo que va a ser capaz de salir de estos años de crisis con bastante solvencia económica. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Guerrero. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer o destacar 3 hechos y hacer luego una serie de consideraciones, salir un poco de esta dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del 2009. Claro, el primer asunto es el estado de ejecución. Bueno, en fin, podríamos hablar de gastos autorizados, gastos comprometidos, pero aquí hay un cuadro que es el que nos dice estado de ejecución, lo pone bien grande el cuadro, en cuanto al presupuesto de ingresos y al presupuesto de gastos. Dice este cuadro que se titula estado de ejecución, que en cuanto a los ingresos, resulta que la comparación entre las previsiones definitivas y los derechos netos
alojan o dan lugar a que hay un 57,75% de ejecución, o sea que faltarían de ingresar 51 millones de euros. Y el estado de ejecución del presupuesto de gastos, repito, en este documento que está en la documentación que se nos ha dado de la dación de cuenta, indica que la comparación entre créditos totales y obligaciones reconocidas falta de ejecutar prácticamente un 60%, es decir, 50 millones de euros. Las inversiones, que las ha destacado el diputado de Hacienda, están a un nivel, según esta comparación, repito, entre créditos totales y obligaciones reconocidas, de 26 millones sobre 70, o sea, en torno a la tercera parte. Yo no voy a discutir sobre qué dato quiere usted utilizar, el gasto autorizado y comprometido, o esta comparación entre créditos totales y obligaciones reconocidas, repito una vez más, del propio documento de la liquidación que se llama estado de ejecución. Yo el título no le he puesto, me lo han dado en el expediente. Eso es un hecho constatable, por lo tanto. Segundo hecho constatable. Efectivamente, el remanente de tesorería es de 26.830.000, es decir, casi 27 millones de euros. El año pasado no llegó o quedó cerca de los 26,5 millones, es decir, que estamos en unas cantidades de remanentes semejantes, un poquito más que el año pasado. También señala que el porcentaje de endeudamiento es de un 85,60%. Pero la deuda viva tiene un volumen que sigue siendo considerable, 48 millones de euros, y podemos compararlo con los 73 millones de euros del presupuesto consolidado que sirve para calcular ese porcentaje. Es decir, 48 millones de deuda y tenemos un presupuesto consolidado de 73 millones. Es decir, la comparación la podemos hacer muy fácilmente. Y tercer dato que nos sigue llamando la atención, en alguna otra ocasión también lo hemos destacado. Los fondos líquidos de tesorería. Resulta que tenemos en bancos 44,23 millones de euros. Es decir, esto es un dato importante. Hay más de 44 millones de euros en depósitos en los bancos con los que trabaja la Diputación. Repito que de ese presupuesto consolidado de 73 millones de euros, resulta, que es el que se utiliza para calcular la deuda, resulta que el 60% del presupuesto está aguardando a que se utilicen las cuentas de los bancos con los que trabaja la Diputación. Claro, así no es de extrañar que luego nos encontremos con que a 31, el año pasado, cuando se elaboraron los presupuestos, nos encontramos con que había 1,5 millones de euros de intereses que obtiene la Diputación de tener estas grandes cantidades de dinero en los bancos. Me imagino que incluso esa cantidad de 1,5 millones que estaba en los datos de elaboración del presupuesto incluso será más, pero nos quedamos con ese dinero, lo cual indica que se mueve el dinero que nos viene de las administraciones, fundamentalmente del Estado, también de la Junta, y que debe de ir a los ayuntamientos, se mueve con una cierta lentitud en esta casa. Porque si nos da tantos intereses y resulta que tenemos estos fondos líquidos de 44 millones largos en los bancos, es algo que a mí particularmente me parece que debía preocupar al equipo de gobierno, porque debía de repartirse esos fondos que vienen con mayor agilidad. 3 consideraciones después de esos 3 hechos. Primero, aquí me parece que nos estamos perdiendo todos un poco con el discurso del equipo de gobierno. El que ha hecho en el punto anterior del desastre que es de la pérdida de ingresos, que nos viene ya otra vez hablando de casi un apocalipsis, diciendo que este año iban a recibir 13 millones de euros menos que en el 2006, tan mal están las cosas y resulta que tenemos una liquidación prácticamente como la del año pasado, con 27 millones de remanente. A mí me parece que el discurso de ustedes de qué mal están las cosas de la financiación local para esta Diputación, que qué mal los recursos que vienen del Estado, casa muy mal con que ahora saquemos pecho, es decir, 2 segundos y medio después del punto anterior, diciendo que qué bien está saneada la Diputación y encima tenemos un remanente de 27 millones. Hombre, a mí me parece que esto no es de recibo, ese discurso. Ese discurso no casa con la realidad que hoy estamos dando cuenta aquí, de la liquidación del presupuesto del 2009. Es decir, el presupuesto del 2009 se liquida prácticamente con un remanente semejante al del 2008. En el 2008 no había ese problema. No había ese problema.
Repito, la Diputación es una administración redistributiva. Coge transferencias con una mano y las tiene que trasladar con otra a los ayuntamientos. Y la eficacia de esta casa, de esta institución, se justifica si actúa con rapidez y actúa con prestancia para que esos fondos no se pierdan o se retrasen por el camino de manera excesiva, que es lo que está ocurriendo aquí. Porque si tenemos 44 millones largos de euros en los bancos, no es de recibo esta situación. Segunda consideración. Claro, esto no es posible que la Diputación se encuentre con estas cuentas tan bollantes de 27 millones de euros de remanente con las dificultades que tienen los ayuntamientos, que son objetivas y que nosotros las compartimos. Están ahí, eso es lógico. Aquí hay un desfase enorme entre la situación de la Diputación y la situación de los ayuntamientos. Creemos que eso también es posible que se pueda modificar. Y, en tercer lugar, tercera consideración, lo decimos desde hace varios años. Es decir, aquí nos podemos tirar 4 horas o 3, como algún año ha ocurrido, debatiendo en el Pleno de Presupuestos, pero se ve claramente que el auténtico presupuesto se aprueba cuando se hace la liquidación del año anterior, como es en el Pleno de este mes, que es la sesión que tenemos hoy. Es decir, porque es cuando ustedes saben con qué dinero, con qué recursos cuentan para empezar a gestionar a partir del año en vigor. Así pasó el año anterior, pasó el anterior y es la dinámica que llevan. Se aprueba un presupuesto más o menos ficticio y ahora resulta que con el remanente es cuando vamos a tirar de verdad. Mire, esta dación de cuenta lo que viene a decir es que esta Diputación es poco eficaz. Así de claro. Es muy poco eficaz. Retrasa los recursos de manera excesiva para que lleguen a los ayuntamientos y tengan, por lo tanto, una auténtica eficacia y, por lo tanto, tengan un efecto acumulativo de inversión, de riqueza, de creación, etcétera, etcétera. Aquí retrasamos bastante y paralizamos la situación. Y eso es lo que se deduce de esos 44 millones de euros que están bien guardaditos en bancos produciendo esos intereses estupendos. Esta dación de cuenta también permite que lo que hemos señalado anteriormente, que es el pedir que se aumente el fondo de gasto corriente para los ayuntamientos, se justifique. Porque hay recursos. Porque esta Diputación vive bien mientras que los ayuntamientos lo están pasando mal. Y la Diputación tiene que hacer un mayor esfuerzo para ayudar más a los ayuntamientos. Ahora mismo los 17 euros, 13,34, según lo que hemos aprobado antes, en este primer plazo de esta anualidad, es insuficiente. Vendrá bien, porque todo dinero viene estupendamente a los ayuntamientos, pero la Diputación puede arrimar más el hombro, puede dar más. Y esta liquidación lo demuestra. Nosotros entendemos que nos da argumentos para seguir demandando esos 30 euros por habitante este año ya. Nada más. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Fernández. Ya no recuerdo cuándo, pero no hace mucho. Intenté explicarle a usted con un ejemplo sencillito de un niño que quería una MP4 y le mandó sus padres a la tienda y le fui explicando paso a paso las fases del gasto. Yo creo que lo ha olvidado o no lo llegó a entender. Y la verdad es que era fácil, a mí me pareció que era fácil de entender. Y claro, escucharle a usted hoy, pues es que es muy difícil tener un debate en los términos y en el nivel que usted lo plantea. Es que es muy difícil, no, Jesús, de verdad. Y le voy a contestar por cortesía y por educación, pero es que me estaba hablando usted de cosas que, de verdad, para los que entienden un poco, vamos, ni George de Sevilla es capaz de hacerle a usted entender, no en horas, en días, cómo funciona una contabilidad, cómo funciona un presupuesto y qué son los saldos en los bancos. De verdad. Pero, en fin, no lo había repetido lo de la MP4, pues está grabado. Y si tiene usted tiempo y ganas, pues lo escuche, porque era muy ilustrativo de cómo funcionan los gastos. Pero en cuanto al grado de ejecución, mire usted, puede haber muchos millones adjudicados, con un compromiso con un tercero, puede incluso estar hecha una parte importante
de obra, si son obras, y que no se ha tramitado la certificación y que, como usted solamente mira, como siempre, bueno, las obligaciones reconocidas, que son facturas o certificaciones de obra, pues hay una cantidad de inversión y de gasto ya en tramitación que no está en obligaciones reconocidas, pero está en AD, en disposición o comprometido con un tercero. Y esta Diputación, como todas, y como la mayoría de los ayuntamientos grandes, por no decir también los pequeños, que aprueban el presupuesto muy avanzado el año, lo sabe usted también porque usted era parte activa en uno de ellos, hoy posiblemente no lo haya aprobado ningún ayuntamiento de la provincia, ¿es posible todavía? Por lo tanto, se empieza a desarrollar y a ejecutar el presupuesto de cada año avanzado el ejercicio. Y las diputaciones que tienen planes provinciales, que están además sujetas a autorización de la Junta, autorización del Estado por la aportación que hacen, se empieza a licitar en torno a junio o julio. Termina el año y está prácticamente todo adjudicado, todo dispuesto, todo en AD, pero no hay O. Y esa cantidad que ya tiene que estar financiada, que ya está el dinero, en la mayor parte, tiene que estar en algún sitio, no puede estar en un cajón, están donde mayor rentabilidad se le puede sacar, pero es un dinero, es una financiación que está comprometida para pagar cuando se certifique o se facture los gastos que están ya tramitándose. Es que es muy sencillo. Y solamente en planes provinciales del año, más obras que vienen de otros años, más proyectos de la propia Diputación, que tenemos unos cuantos por suerte, y no tiene usted más que pensar en el Castillo de Fuentes, en la Cueva de los franceses, en fin, hay una serie de proyectos de una cantidad importante que están en tramitación. Y la financiación tiene que estar antes de licitar. Tanto, de verdad, es que ha dicho usted unas cosas que nos debe preocupar. De verdad, si lo hace usted conscientemente, no, pero si lo hace inconscientemente, nos preocupa a usted. De verdad, es que no se puede decir lo que ha dicho. Por lo tanto, el grado de ejecución no son las obligaciones reconocidas para analizar cómo está ejecutándose el gasto de una institución, en este caso la Diputación de Palencia. Y el remanente de tesorería viene, como en años anteriores, sujeta pues a unos ingresos y a unos gastos. Y preferimos que esté en torno a lo que está, en torno a 16 millones de remanente disponible. Aquí y en otras instituciones lo verá usted en muy poco tiempo, en otra, de Palencia, la más importante, porque así, con ese remanente, que es mucho mejor que tener déficit, pues podemos financiar partidas que estaban con enajenaciones, partidas que son necesarias suplementar o otras crear nuevas, como vamos a ver en el punto siguiente. Por lo tanto, créame que la situación de la Diputación, yo he dicho lo contrario de lo que usted, yo no he dicho que esté mal, al revés. He dicho que está en una situación económica y financieramente muy bien, porque nos vamos sujetando y vamos gastando lo que podemos. Y en el año 2010 hemos reducido el presupuesto en función de la reducción de ingresos que vamos a recibir del Estado. ¿Otros han podido perder la cabeza? Fíjese, el propio Gobierno ha autorizado a un grado de endeudamiento, no sé si es el 125 o el 130. Antes era el 110. El propio Gobierno. Por lo tanto, ¿quién no está originando la gravedad económica? Si el propio Gobierno amplía los límites que tenía. Nosotros no hemos perdido la cabeza. Podríamos haber ido a un grado de endeudamiento mayor. Estamos en el 85. Fíjese. Otros han necesitado utilizar ese margen que ha autorizado el Gobierno. Nosotros no. Por tanto, yo creo que la situación de la Diputación de Palencia es buena. No vamos a perder la cabeza y vamos a ir gastando en función de los ingresos. Ya podría hacer eso el Gobierno, de verdad. Que sigue gastando más que nunca e ingresando menos que nunca. Y así le va y nos va y, por desgracia, nos irán los próximos años. Muchas gracias, señor Fernández Navas. ¿Alguna intervención más, señor Guerrero? Bueno, esto parece el mundo al revés. Cuando iban bien las cosas a nivel económico en el mundo y en España, esta Diputación estaba en unas condiciones económicas penosas. Entonces suspiraba porque ese límite del 110%, o no se acuerdan si les ha tocado a ustedes, porque ustedes originaron la deuda,
suspiraban porque ese límite del 110%, que, bueno, en fin, que se anclaba las posibilidades de la Diputación, nos ataba las manos, etcétera, etcétera, que ojalá hubiera sido más alto, ¿no? Es decir, hubiera venido bien ese 125 que ahora desprecia usted, o desprecia, o minusvalora, o viene a decir, bueno, esto para otros, nosotros no nos hace falta. Claro, nos hace falta porque hemos estado 10 años esta casa apretándose el cinturón de una manera tan dura, por precisamente cumplir la legislación, que claro, evidentemente, sangre, sudor y lágrimas. Después de 10, 12 años, faltaría más. Pues podríamos estar todavía rozando el 110%, como hemos estado muchos años. Hombre, ya era hora que... Hombre, como otros, claro, como otros, pero aquí estamos donde estamos, Pero es que son ustedes los que han generado y han tenido que, digamos, tirar para adelante durante muchos años con esta situación de deudas. Ustedes la generaron, ustedes la han tenido que solucionar porque ustedes están gobernando, lógicamente, no nosotros que estamos en la oposición. Eso es evidente, ¿no? Pero claro, que me venga ahora con estas disquisiciones de que, fíjate, que bien estamos nosotros y otros necesitan el 125, oiga, pero es que nosotros venimos de donde venimos. Que cuando estaban bien las cosas en este país, a nivel de financiación, incluso en los ayuntamientos, bueno, nunca están bien, pero mejor que ahora, con el tema de la crisis, aquí estábamos apretados como estábamos. Ahora resulta que estamos nosotros mejor, que los ayuntamientos, que están verdaderamente en dificultades. Bueno, pues eso es lo que hay que corregir con los presupuestos de la Diputación. Usted se compara con los ayuntamientos. Ha venido a decir que alguno va a hacer la liquidación dentro de poco. Bueno, mire, me parece muy bien. Yo no soy concejal más que mi ayuntamiento de Aguilar de Campo y soy diputado en esta Diputación. Por cierto, Aguilar ha aprobado el presupuesto hace 2 semanas. Yo creo que se lo podía haber dicho la diputada del grupo, para que esté informado de que sepa que al menos un ayuntamiento de la provincia, creo que alguno más, pero creo por lo menos uno, sí que ha aprobado el presupuesto. Pero es que la comparación ayuntamiento-diputación yo creo que no tiene nada que ver, porque un ayuntamiento es una administración que gestiona directamente, mientras que las diputaciones lo que tienen que coger es con una mano lo que les viene de transferencias del Estado y de la Junta o de la Comunidad Autónoma y darlo con otros ayuntamientos para que los ayuntamientos gestionen directamente. Yo creo que la diferencia es muy clara. Y lo que nosotros decimos es que esos 44 millones ahí en las cuentas estarán justificados muchos porque evidentemente hay que financiar determinadas obras, pero otros no. Es mucho volumen de dinero que está parado ahí. Esto retrasa precisamente la creación de riqueza y retrasa la puesta a disposición de los ayuntamientos de esos fondos que tienen que gestionar directamente. Es lo que nosotros decimos. Por tanto, yo creo que no es para sacar pecho esta gestión y esta dación de cuenta, ni mucho menos, ni mucho menos. Porque ya me dirá usted, si quiere hacer la comparación, que a usted le gusta comparar con los ayuntamientos, dígame qué ayuntamientos o qué capitales de provincia tienen el 60% de su presupuesto consolidado en banco, esperando. Ninguno. Llegará al 20 o al 25%. Ese que quiere usted comparar, mírelo. Seguro que cuando haga la liquidación va a ver que en ese ayuntamiento con el que quiere usted comparar va a tener un 25 o un 30% de, como mucho, de su presupuesto consolidado en los bancos. Como mucho. Aquí es más del doble. Pero que nuestra función no es gestionar directamente, hay una parte, sino transferir a los ayuntamientos. Yo creo que ese es el déficit de esta Diputación. Ese es el déficit de esta Diputación. Por lo tanto, es una carencia de ustedes como equipo de gobierno y nuestra obligación como Diputación el exigirles que se agilice esos trámites para que esos recursos se pongan a disposición de los ayuntamientos. Nada más. Muchas gracias, don Jesús. Vamos a ver si ya que mi compañero no ha conseguido explicárselo bien o que usted lo entendiera bien, yo creo que es más bien lo segundo, que usted no lo entienda bien. Yo, que sé mucho menos que mi compañero en temas económicos y financieros, a lo mejor soy más clarito. Primero, aquí nadie ha comparado la Diputación con los ayuntamientos. Son entidades completamente distintas. Y nosotros no hemos dicho que estemos muy bien económicamente, sino que financieramente hemos hecho un esfuerzo importante de reducción de la deuda y ahora estamos en el 87,6%, cuando veníamos del 198% cuando yo tomé posesión. Eso es un ejemplo claro, que yo creo que se lo podemos mandar al señor Zapatero, de ajustarse el cinturón. Es verdad, usted lo ha dicho, de apretarnos muy fuerte el cinturón para dar estabilidad financiera a esta Diputación, recortar la deuda y estar en una situación financiera holgada. Si el Gobierno se apretara el cinturón de esa manera, no estaríamos en el 12,5% de déficit público, duplicamos a la media de Europa, advertencias de la Unión Europea que tenemos que bajar como mínimo al 8% dentro de 2 años, que creo que no lo vamos a cumplir, ni estaríamos en el 20,5% de tasa de desempleo, ni 4.600.000 desempleados como estamos ahora mismo gracias a las políticas económicas del Gobierno. Luego, yo creo que el Gobierno tiene que tomar ejemplo de esta Diputación.
Nosotros no nos comparamos con los ayuntamientos, ni somos gestores de los ayuntamientos, ni somos gestores de fondos para los ayuntamientos. Somos una entidad pública, con personalidad jurídica propia e independiente, con nuestras propias competencias. Uno de nuestros objetivos es complementar a aquellos ayuntamientos que no tienen capacidad técnica, económica, financiera o personal para llevar a cabo las necesidades básicas que tienen los ciudadanos y que se establecen en la ley. Pero tenemos nuestras propias competencias y, por tanto, gestionamos el dinero libremente, como lo hacen los ayuntamientos, como lo hacen las comunidades autónomas y como lo hace el Gobierno. No somos simplemente una gestoría de que recibimos fondos y los transferimos. Ejecutamos proyectos y hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Lo de las obras, yo creo que se lo ha explicado don Isidoro. Mire usted, cuando se licita un proyecto, para poder licitar cualquier proyecto tenemos que tener el dinero, si no la ley no nos permite licitar ese proyecto. Es decir, que cuando nosotros licitamos una obra por un valor de, vamos a poner, 100.000 euros, tenemos que tener ya esos 100.000 euros para poderla adjudicar. Esa obra luego tiene un trámite. Desde que nosotros decidamos el paso para empezar la licitación, que es cuando nos exigen tener el dinero, están todos los trámites administrativos de publicación, de adjudicación, de replanteo, de firma de contrato y ejecución de la obra. Desde el momento que nosotros hemos decidido sacar a adjudicación esa obra, que ya tenemos que tener los 100.000 euros, por ejemplo, hasta que esa obra se finalice y se paga completamente, pueden pasar un año, año y medio, 6 meses, 8 meses, 7 meses, depende de la envergadura de la obra, el plazo de ejecución y los problemas que pueda ocasionar. Y, mientras tanto, tenemos que tener los 100.000 euros, o 97.000 si nos han certificado 3.000, o 80.000 si nos han certificado 20.000. Si eso lo multiplica usted por las 300 obras, 300 y pico obras que tenemos normalmente en vigencia en la Diputación de Palencia, más las inversiones propias, pues le dará un montante de bastantes millones de euros que están adjudicados, que todavía no están pagados, pero que tenemos que tener en disponibilidad. Ese dinero podemos tenerlo o en el cajón, o en la caja fuerte de la Diputación, o en bancos, lo que nos genera intereses. Si usted prefiere que lo tengamos en la caja fuerte de la Diputación o en mi despacho, yo daré órdenes para complacerle de que mañana mismo todo el dinero se retire de los bancos y lo guardamos en mi despacho y según van viniendo las obras yo las voy pagando. Pero vamos, creo que eso es entendible que no puede ser. Luego lo tendremos que tener en bancos mientras que vamos pagando la ejecución de las obras según las certificaciones y las facturas que se nos presentan. No solo en obras, sino en cualquiera de los servicios que nosotros contratamos y que tenemos que tener el dinero para poderlo contratar o adjudicar concesiones, pero que se van pagando mes a mes. En algún sitio tendrá que tener el dinero. Digo yo que usted lo entenderá. ¿Por qué tenemos dinero en los bancos? Lo tiene esta Diputación, lo tienen los ayuntamientos, lo tiene el Gobierno y lo tiene cualquier administración pública porque así tiene la exigencia de la ley. Yo creo que esto lo puede entender. Lo del porcentaje de ejecución, bueno, yo creo que eso lo ha explicado don Isidoro, no quiere volver a lo del MP4, pero yo creo que es entendible, ¿no? Que desde el momento en que se licita una obra y se adjudica un proyecto, bueno, pues hay una serie de fases hasta que se paga totalmente, pero esa obra está en ejecución y, por tanto, se está ejecutando el proyecto. Me congratula que diga que en Aguilar se han aprobado los presupuestos este año. Nosotros no lo sabíamos, pero me congratula que lo diga. Yo le felicito a la alcaldesa porque se nota que ha habido un cambio de gobierno en el equipo de Aguilar, porque desde que gobierna el Partido Popular se aprueban dentro del año y se aprueban antes que cuando se aprobaban, cuando gobernaban ustedes, lo cual da idea también de la eficacia de cuando gobierna el Partido Popular en las administraciones a cuando gobierna el Partido Socialista. Yo creo que básicamente los 3 principios fundamentales se los he explicado, ¿no? Ejemplo de lo que es apretarse el cinturón para mejorar la situación financiera de una entidad, lo ha hecho la Diputación de Valencia, que tome ejemplo del señor Zapatero, lo cual no quiere decir que estemos contentos con la financiación, porque la financiación que nosotros pedimos es para la gente, es para los ciudadanos, para dar servicio a los ciudadanos, no es para quedarnos nosotros, y en eso, tanto nosotros como los ayuntamientos, estamos escasísimos de la financiación. Usted antes hablaba de un acuerdo de la FEN, de que hablaba de las picas, que yo estoy de acuerdo, si yo he reivindicado lo de las picas muchas veces, y lo sigo reivindicando, pero también hay tropecientos mil acuerdos de la FEN exigiendo al Gobierno de la Nación que aumente la transferencia a las administraciones locales de la participación de los tributos hasta llegar al 33%. Hay tropecientos mil de la FEN que el Gobierno se lo pasa por las narices. Llevamos 30 años pasándose por las narices. Pero no solo se pasan los acuerdos de la FEN, sino que el señor Zapatero, en 2 discursos de investidura, dijo que iba a negociar la Ley de Financiación de Administraciones Locales conjuntamente con las autonómicas, luego dijo que no, luego la pospuso, el señor Chávez dijo que el 2011 y ahora el señor Chávez dice que el 2011 tampoco, que para después de las elecciones. Eso es un incumplimiento suyo. Y eso es lo que venimos reivindicando, que eso es la mayor solución que pueden tener todas las administraciones locales, la participación en los tributos del Estado. Que, por cierto,
Yo no entiendo por qué nos han bajado nosotros 11 millones en la participación de tributos cuando oigo a la señora Salgado decir que se han incrementado un 7% la recaudación de los tributos en el ejercicio pasado, que es otra cosa que no entiendo, que me gustaría que me explicara alguien. Si la señora Salgado dice que se ha aumentado un 7% la recaudación de tributos, ¿por qué no nos bajan a nosotros 11 millones, casi un 33%, cuando nosotros participamos de la recaudación de los tributos? En fin, es otro de los misterios que tiene este Gobierno. Pero yo creo que le he explicado lo de la ejecución, le he explicado por qué tenemos el dinero en el banco, pues ya le digo, si usted quiere lo sacamos del banco y lo guardamos en otro sitio, y cuál es la situación financiera de la Diputación de Palencia. Extraordinariamente buena, lo cual no quiere decir que no necesitemos dinero para ayudar a los ayuntamientos de la provincia a hacer más cosas, para hacer la Diputación propiamente más cosas y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero eso es culpa del Gobierno, que no nos transfiere el dinero. En fin, yo creo que esto está aclarada y dada cuenta la dación de cuenta y, por tanto, como esto es dación, pues pasamos al siguiente punto del día, que es expediente de modificación de créditos número 6/2010. Tiene la palabra don Isidro Fernández Navas. Sí, brevemente para decir que este expediente se compone de dos partes, dos anexos. En uno de ellos se crean partidas nuevas y en otras se suplementa la cantidad que estaba prevista inicialmente. Esto tiene un importe de 4.343.000 euros y un segundo anexo, una segunda parte, que es la financiación de partidas que estaban financiadas con enajenaciones y que se financian con remanentes por un importe de 2.623.000 euros. Esto con respecto a los gastos de inversión del capítulo 6 y 7, decir que aunque hay una parte todavía de partidas que quedan sin financiar o que están financiadas con enajenaciones, en el conjunto va a quedar financiado un 105% de lo que estaba previsto inicialmente, lógicamente por las partidas que se suplementan o las partidas nuevas. Esto nos va a permitir desarrollar en estos momentos, salvo algunas partidas que no hemos considerado que tengan necesidad a corto plazo de su ejecución, en el resto prácticamente todo el presupuesto del 2010, a partir de la aprobación definitiva, podrá ser desarrollado en cada uno de los servicios y en cada uno de los programas que estaban previstos y que se suplementan o se complementan con esta modificación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Guerrero. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Es un expediente de modificación de créditos que, en realidad, una modificación del presupuesto que contiene 4 operaciones, ¿no? Aunque últimamente las hacemos, digamos, conjuntamente, no nos parece ni bien ni mal, lo constatamos. Entonces tenemos una serie de modificaciones al presupuesto. Hay 3 partidas que con crédito extraordinario, 3 partidas nuevas con un crédito extraordinario de en torno a 304.000 euros, 17 partidas que se suplementan, que ya estaban en el presupuesto, de algo más de 4 millones. Hay 2 partidas que experimentan una variación por bajas de anulación de unos 9.000 euros. Y luego 32 partidas que sufren una modificación de financiación, por lo que ha explicado el diputado de Hacienda, referente a todo el tema referido de la calle o de las enajenaciones, etcétera, etcétera, y que ahora se financian con remanente. Es decir, estamos hablando de prácticamente 7 millones de euros en modificaciones en 55 partidas de gasto del presupuesto de la Diputación. Ya hemos hecho las consideraciones pertinentes sobre el tema de que es ahora cuando verdaderamente se pone el presupuesto de la Diputación en activo, después de su aprobación en enero, porque es ahora cuando se empieza a utilizar el remanente de tesorería que hemos visto anteriormente en la dación de cuenta de la liquidación. Bien, aquí hay un conjunto de partidas con las que, en fin, unas estamos de acuerdo, otras, pues la verdad que es para pensar la prioridad, y nosotros nos vamos a centrar básicamente en una, que es la que, desde luego, desde nuestro punto de vista, este grupo no comparte. Se trata en concreto de una partida nueva que lleva por denominación Monumento Plaza de Toros, y que es pues la escultura de un toro que se va a poner delante de la Plaza de Toros propiedad de esta Diputación. Nosotros entendemos que no es el momento de hacer esta escultura. No entramos a juzgar la calidad artística o el valor estético. Cuando la veamos hecha, pues lo haremos si cabe, en la ocasión.
Pero entendemos que políticamente, que es lo que nosotros juzgamos aquí, la decisión del equipo de gobierno no es de recibo. Se van a gastar 154.000 euros en esta escultura, cuando entendemos que pues es un momento en el que la Diputación tiene que dar ejemplo de buena eficacia, o de eficacia, mejor dicho, en la gestión de los recursos, en la línea de lo que hemos argumentado anteriormente, es decir, aumentando las transferencias a los ayuntamientos, que son los que están con dificultades. No es posible que nos vayamos a gastar 154.000 euros en una escultura cuando hay las dificultades que ustedes, achacando al Gobierno de esa manera tan vehemente como hacen, tienen los ayuntamientos. No es de recibo. Y le voy a dar dos datos, o un dato, básicamente un dato. Luego, si en la réplica cabe, pero básicamente un dato. Mire usted, hemos aprobado, desde nuestro punto de vista, unos planes provinciales que son modélicos. Modélicos en el sentido de que pueden ser un modelo para otras diputaciones. Nosotros entendemos que es un avance importante, es un avance compartido, lo hemos votado y lo hemos negociado y lo hemos hecho conjuntamente. Y la verdad que estamos satisfechos de esa actuación como Diputación, como institución. Pero mire, es que los planes provinciales del 2010 reparten una cantidad de dinero que, si miramos pueblo por pueblo, nos encontramos con una sorpresa. Y es que de los 190 municipios que se benefician de los planes provinciales en esta provincia, 179 municipios van a recibir menos dinero en planes provinciales en el 2010 de lo que ustedes se van a gastar en el coste de esta escultura. Si esta escultura va a costar 154.000 euros y resulta que hay 179 municipios, todos menos 11, que reciben menos dinero en planes provinciales. Fíjese, a mí me parece que eso no puede ser. Yo creo que eso no puede ser. El esfuerzo que está haciendo esta Diputación con los planes provinciales, el esfuerzo que está haciendo con el fondo del gasto corriente, del que no nos cansamos de reivindicar una subida que es posible este año ya. La verdad es que queda por los suelos cuando vemos que alegremente nos gastamos 154.000 euros en una escultura que, sinceramente, no es el momento, con la que está cayendo. La función de la Diputación es mirar por los ayuntamientos. Ahora no es el momento de hacer esta escultura. No es el momento. Tiempo habrá. Porque aquí se han barajado, el otro día en la Comisión de Hacienda lo recordaba el propio diputado, varios proyectos: cubrir la Plaza de Toros, luego remodelar todos los alrededores y luego ya la escultura. Mire, se han hecho unas obras de adecuación a la normativa, o se están haciendo unas obras de adecuación a la normativa para, de la altura del vallado, no sé cómo se llama porque no soy muy aficionado a los toros, de la Plaza de Toros. Correcto, por eso es obligado por la ley, no pasa nada, lo metieron en presupuestos, nosotros en ese sentido no dijimos nada, lo hemos entendido, pero claro, lo que no podemos entender ahora es esta situación. Esta partida sobra, no es de recibo, y este grupo no la puede compartir. Repito, por lo que le estamos comentando, respecto a que no encaja con el argumento que están ustedes diciendo. Pero bueno, es que esta Diputación tiene que hacer un mayor esfuerzo con los ayuntamientos, más esfuerzo, más. Y si luego sobra, pues podemos hablar de embellecer los alrededores de la Plaza de Toros. Pero ahora mismo hace falta más compromiso con los ayuntamientos. Y esto no es de recibo. Yo creo que, lo hemos comentado antes, se pueden hacer propuestas para utilizar el remanente. Entendemos que más eficaces que esta partida que quieren crear hoy aquí. Repito, el fondo de gasto corriente, elevarlo a 30 euros por habitante, es una posibilidad. O, por ejemplo, ampliar el servicio de gestión de los residuos que hace el consorcio a los municipios de menos de 500 habitantes. Estudiar el coste económico que puede significar eso y utilizar el remanente para ello. O, por ejemplo, también algo que quedó un poco descompensado en los planes provinciales, el ver cómo podemos ayudar a los municipios que eliminaron las juntas vecinales para constituirse municipios y que han quedado, hay media docena de municipios más o menos, han quedado un poco perjudicados desde su punto de vista en el reparto de planes provinciales. O podíamos también ir a crear un plan provincial de desarrollo rural. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay ideas y hay planteamientos y hay recursos con el remanente de tesorería antes de gastarlo en esculturas. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Fernández Navas. Mire, don Jesús, yo ahora podría hacer demagogia y le podría decir a usted que por qué no se dirige a su amigo compañero Zapatero y le dice que en vez de dar tantas subvenciones
a lesbianas y otros grupos no de España, incluso africanos, ¿por qué no se lo da a los ayuntamientos, que es más prioritario? ¿Por qué se dedica tantos millones en gastos que son muy discutibles, que no son prioritarios? Vamos a hablar de la revisión histórica en fin, que, por cierto, se están manejando muchísimos millones. ¿Y por qué no ha mantenido la aportación a los ayuntamientos? Puestos a hacer demagogia, podemos hacer toda la que usted quiera. También podríamos revisar o pensar o reflexionar sobre el gasto que tienen algunos ayuntamientos en ferias o en fiestas, puestos también a hacer demagogia. Mire usted, si de todas las partidas que van unas cuantas, en la única que ustedes ven problemas de asumirlo es una, yo creo que la gestión en este expediente de modificación de crédito es bastante exitoso para el equipo de gobierno. Pero en esa le explicamos en la comisión, en esa partida, la historia de este monumento o de esta obra de embellecimiento de la ciudad o de esa parte de la ciudad, en una zona y en un barrio en el que tenemos una propiedad y que hubo una intención de urbanizar, pero no urbanizar por urbanizar, sino por resolver un problema que hay en el piso de los entornos de la Plaza de Toros, que son propiedad de la Diputación, que los tiene que mantener la Diputación, y que paralizamos por el concurso que hicimos de ideas del cerramiento o cubrición de la Plaza de Toros, y que en estos momentos ni una cosa ni otra, porque entendemos que no es prioritario. Pero aquí había un compromiso y además, mire usted, si somos respetuosos y hacemos caso del alcalde de la ciudad, que es alcalde de todos, pues dice, entre otras cosas, en estos días pasados, sostiene el alcalde que las esculturas humanizan el espacio de la ciudad, son algo más que adornos, más que meros motivos de ornato, ya que nos permiten también crear nuevos espacios para la cultura y el arte. Dice también el alcalde, insiste además, en la importancia de embellecer la ciudad para hacer aún más amable, familiar y acogedora la ciudad. Eso hizo el alcalde de Palencia. Y además se está distinguiendo él, o está presumiendo de ello, que es posible que sea cierto, en fin, de ser la época o el alcalde que más ha humanizado en cuanto a embellecer la ciudad con esculturas por diferentes espacios de la misma. Y nosotros estamos colaborando con esta escultura en un barrio, además, que tenemos alguna obligación porque somos parte del barrio. Tenemos una propiedad importante que es la Plaza de Toros. Y, por lo tanto, mire usted, que no es prioritario, pues claro, es que hay veces que hay muy pocas cosas prioritarias. Pero sí hemos sido capaces de ir reduciendo la deuda, que, por cierto, el año pasado se ha reducido en más de 1 millón de euros. El año pasado. Si además, el año 2010 hemos mantenido el mismo nivel de planes y con un respeto al pacto que hicimos del nuevo reparto. Y además creamos una línea nueva que no es una cantidad cualquiera, es 1.600.000 euros. Si además hemos mantenido los gastos sociales que estaban previstos en el año 2009. Y si además estamos haciendo inversiones que algunas han finalizado y otras han empezado en el año 2009, pero es que con recordarle lo que le voy a recordar, de verdad, merece la pena también hacer alguna inversión, que no deja de ser una inversión, en este tipo de actos como el que vamos a llevar a cabo en la Plaza de Toros. Porque si le hablo de la vía romana de la Olmeda, del vivero de Ventadebaños, del polideportivo de Villamurier, de la embarcación del canal, del edificio de la Cueva de los Franceses, de la ampliación de la cueva, del Cine Amor de Aguilar, del Castillo de Fuentes, de la vía romana de Quintanilla, que ya está tramitándose en Madrid el proyecto, del Castillo de Monzón, del nuevo reparto de planes, del nuevo reglamento. Es que hemos hecho tantas cosas en el 2009 y se siguen haciendo en que lo de la escultura, mire usted, es una mera anécdota. Pero si usted quiere dar la importancia que le quiere dar frente a todo el expediente de modificación y frente a todas las partidas, pues perdóname que le diga, pero que toca un poquito, raya un poquito en la demagogia. Gracias, señor Cárdenas. Don Jesús Guerrero. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, menos mal que se ha serenado usted. Me había preocupado y mucho, por el arranque
el arranque que ha tenido en esta intervención, que me estaba preocupando enormemente. Luego que se ha pasado 7 pueblos, se ha pasado 7 pueblos, porque, en fin, alguien podía pensar en actitudes homófobas, alguien podía pensar, yo no lo voy a pensar, pero alguien con ese arranque podía pensarlo, ¿vale? Entonces, me alegra que al final lo que ha sido su intervención ha sido serena y ha reconducido el discurso. Hecho ese paréntesis, del que ya me olvido completamente, de ese inicio, vamos un poco a lo que ha dicho usted y yo a replicarle. Al final ha hecho un catálogo de logros. Compartirá conmigo que algunos, el Partido Socialista en la oposición, también ha contribuido, ¿vale? Y de los que estamos satisfechos, ¿de acuerdo? Pero luego la comparación que hace con el Ayuntamiento de Palencia respecto a las esculturas, mire, es que yo no sé, usted si ha dicho algo en el Ayuntamiento de Palencia en algún pleno al respecto. Yo, desde luego, no lo sé y ahora mismo no me interesa porque yo no soy concejal del Ayuntamiento de Palencia y yo tengo la obligación de estar aquí controlando los recursos, o al menos al equipo de gobierno, cómo gasta los recursos que deben afectar a los palentinos, preferentemente de los 190 municipios de la provincia. Y le estamos diciendo, y no es ninguna demagogia, demagogia es comparar lo que se tiene aquí con otras instituciones o con otros gastos. Yo estoy comparando cosas que se gastan ustedes aquí en su propio presupuesto, es lo que estoy haciendo, cuando digo que hay 179 municipios que reciben menos de planes provinciales de lo que se van a ustedes a gastar alegremente en esta escultura, que será muy bonita, si probablemente me vaya a gustar, si no digo que no, pero yo digo que no es la oportunidad, no es el momento, no es una cuestión de prioridad. Porque, hombre, en fin, para eso haga un programa, a lo mejor a largo plazo, de poner una escultura en cada municipio de la provincia de Palencia. Pero creo que no es el planteamiento. Creo que ese no es el planteamiento. Yo creo que se puede contribuir, si se sienten con esa necesidad, y lo podemos compartir incluso con los vecinos de ese barrio de otra manera. Se habla con el ayuntamiento y se ven las necesidades con las que puede contribuir la Diputación, como se debe hacer, entiendo yo, colaborando con las instituciones que son las que deben gestionar la vida de los ciudadanos en las que se pretende actuar. Digo yo. Pero, repito, no tiene nada que ver que un ayuntamiento decida embellecer o dedicar los recursos que estime a crear esculturas y, en todo caso, los concejales o los ciudadanos de esa ciudad y de ese pueblo se lo demandarán con lo que es el gasto de la Diputación. Y nosotros hacemos la comparación que debemos hacer. Entonces, yo creo que a esos 179 pueblos no les va a parecer una anécdota que en una escultura se vaya más dinero de lo que ellos van a recibir de planes provinciales. De anécdota nada, permítame que le diga. A mí me parece que no les va a gustar, sinceramente, como no nos gusta a nosotros. Hay que redefinir las prioridades, que es que alegremente nos gastamos el dinero de una manera que no es lógica. En estos tiempos, además. En estos tiempos. ¿Vale? Es decir, lloramos porque no vienen recursos del Estado y resulta que alegremente hacemos estos gastos, cuando desatendemos nuestro objetivo como institución, que es intentar llevar todos los recursos posibles a los municipios de la provincia. Por lo tanto, nosotros no lo podemos compartir. Luego dice usted que ha sido un éxito esta partida porque solo hacemos hincapié en esta. Mire, nosotros no hemos aprobado este presupuesto. No aprobamos el presupuesto. Entonces, en esta modificación de su presupuesto, nosotros tampoco podemos estar de acuerdo globalmente. Hay partidas que sí, evidentemente. Las que redundan en los ayuntamientos, a través de los convenios que han comentado, que hay comprometidos, bueno, es decir, nos gustaría que se hiciera de otra manera, pero el fin al final va a los ayuntamientos, el recurso va a los ayuntamientos. Nos parece bien. Por eso nos vamos a abstener. Es decir, no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener. Pero ponemos énfasis en este hecho que nos parece descolocado completamente del catálogo de partidas que se modifican, suplementan o se crean, o se refinancian. Tan sencillo como eso. Los argumentos están encima de la mesa y no les voy a insistir más. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Yo, para tratar de aclarar eso que usted quiere olvidar, pero que ha hecho mención al principio para que conste y para que los medios le oigan, pero que no quiere que trascienda de ninguna de las maneras, de esa media acusación de xenófobo al señor Fernández Navas, yo creo que no hay nada de eso. Él lo que ha criticado es que se dé dinero a una asociación de gays y lesbianas en África. En África. Que nos parece muy bien, que cada uno puede tener la tendencia sexual, religiosa, política y cultural que quiera. Pero, hombre, creemos, por ejemplo, lo que yo entiendo que es lo que quería decir,
que hay muchas necesidades más importantes en España, incluso a lo mejor también para las asociaciones de gays y lesbianas en España, que no en África, que nos parece estupendo, que ya sabemos que España es la campeona de la colaboración y la cooperación en el mundo mundial, somos los que más damos a todo el mundo. Pero hay ayuntamientos de España, que, utilizando el mismo argumento que usted, no han recibido ni en el PLANE, ni en este año, ni en el anterior, ni la mitad de dinero que se va a la Asociación de Gays y Lesbianas de África. Fíjese, con las necesidades que tienen los ayuntamientos de España y los ciudadanos de España, con el mismo argumento que usted utiliza de la escultura. Y eso me imagino que es lo que quiero decir, que para nosotros nos parece un gasto extraordinario y absolutamente innecesario dar ese dinero a esa sociedad, a esa, por ejemplo. Hay otras muchas que podríamos haber cogido el catálogo. Ha dicho esa como podríamos haber de otras muchas. Cuando hay ayuntamientos de España, de los 8.800 ayuntamientos, y en nuestra provincia, no sé si el 80, no le voy a decir un porcentaje porque no quiero equivocarme, pero altísimo, que no han recibido ni la mitad en el plane del Gobierno para obras, para dar solución a problemas de los ciudadanos, que la mitad del coste de esa ayuda para esa asociación. Pues mire usted. Claro, es que podemos tomar ejemplos. En la situación actual, fíjese, vamos a hacer demagogia. Si yo soy campeón en muchas cosas, no me gusta normalmente tocar temas de estos ni hacer demagogia, pero cuando hay que hacer demagogia, el campeón yo. Fíjese, en la situación actual de crisis económica, de 4.600.000 personas en el paro, más de 1 millón de familias en España no tienen ningún ingreso, ninguno de los familiares tiene un ingreso, con los comedores sociales que han duplicado y triplicado el número de personas que van a un comedor social porque no tienen para comer. Ayuntamientos se gastan más de 700.000 euros en festejos. Me parece atroz. Dirá, eso es demagogia. Tómelo usted como quiera. Que en un presupuesto de la Diputación de Palencia, 72 millones, donde le ha dicho los ejemplos, hemos cumplido en planes provinciales. Hemos creado una partida nueva que a usted le parecerá escasa, y a mí también. O sea, a mí también. Y a mí también. Pero, y hemos dicho que vamos a ir aumentándola. En una serie de proyectos importantes que vamos a llevar a cabo por la provincia. Dediquemos 154.000, no sé exactamente, a una escultura, que además le ha explicado el compromiso que existe desde hace tiempo, que para nosotros el compromiso y la palabra de la institución es tan importante como otras muchas cosas. Nosotros, lo que nos comprometemos, lo cumplimos, porque eso da garantía de que la institución es una institución seria, de que cumple su palabra y de que sabe, y que por lo menos saben con quién se está tratando, no como otros que prometen y no cumplen. Le han explicado las cosas, y todo el debate de una modificación de créditos, que creo que son unos 8 millones de euros, 6 y pico, 7 millones de euros, sea ese. Gracias, señor Guerrero. Gracias, de verdad. Yo le estoy muy agradecido. Porque estáis dando usted idea, no, tengo yo el uso de la palabra y ya hemos hecho el debate. Está dando usted idea a la población de cuál es su forma de actuar, su forma de pensar, lo que le preocupa y lo que pretende trasladar a la sociedad de este equipo de gobierno. ¿Usted es el que se ha metido en esta guerra y el que ha cogido el ejemplo? Pues ahí le contestamos. Así que yo creo que está claro. Nosotros esfuerzo con los ayuntamientos, todos. Yo creo que lo íbamos demostrando desde hace muchos años. Esfuerzo y compromiso con los ayuntamientos. Y lo demostramos día a día. Y lo que le pedimos precisamente al Gobierno es esfuerzo y compromiso con los ayuntamientos de toda España. Es lo que le venimos pidiendo 8.800 ayuntamientos de toda España. Esfuerzo y compromiso del Gobierno con los ayuntamientos. Le podía dar 1.000 ejemplos de cómo derrocha el dinero el Gobierno central y no da un duro a los ayuntamientos. Que le estamos pidiendo todos, 8.800 ayuntamientos, más dinero, no para los ayuntamientos, que es dinero para los ciudadanos. Para los ciudadanos. Aunque sea para esculturas, también es en beneficio de los ciudadanos. Porque también a los ciudadanos les gusta ver sus pueblos y sus ciudades embellecidas, y lo agradecen, y si no, pregúntaselo al alcalde. Aunque sea para esculturas, pero pedimos dinero para los ciudadanos, y nos lo niega, y lo derrocha, lo gasta, lo malgasta, y no quiero seguir. En fin, con más calificaciones de lo que hace el Gobierno central. Así que, debatido este punto, pues pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular, sí. Ruegos y preguntas. Don Mariano. Buenos días. Gracias, presidente. Se trata de una pregunta. El pasado 30 de marzo, la Junta de Castilla y León publicó en el Vocil la resolución de 15 de marzo del 2010 del director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable a la modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida Lechazo de Castilla y León.
en la cual se incluye, junto a las razas autóctonas de oveja churra, castellana o jalada, la raza ASAP española. Como quiera que esta Diputación está desarrollando una política de puesta en valor de la raza autóctona de oveja churra a través de la firma de convenios y acciones propias encaminadas a la mejora genética de la misma y que suponen un importante esfuerzo presupuestario para esta Administración, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la postura del equipo de Gobierno respecto a la modificación por parte de la Junta del pliego de condiciones de la IGP del lechazo de Castilla y León que conlleva la inclusión de otras razas que no son autóctonas en nuestra región? ¿Han presentado en esta Diputación algún escrito de oposición a esta modificación del IGP? Gracias. Gracias, don Mariano. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, en el presupuesto de la Diputación del año 2008 se estableció una partida para crear un centro cultural en Villalobón. Y en el programa electoral del Partido Popular a esta Diputación había un punto en el que se establecía que se iba a crear un Palacio Provincial de las Artes en alguna localidad del medio rural. La pregunta es, señor presidente, ¿se va a hacer el Centro Cultural de Villalobón, Centro Cultural Provincial en Villalobón, o el Palacio Provincial de las Artes en una localidad del medio rural en esta legislatura? Y si me permite, le hago otra segunda pregunta de otro asunto. Señor presidente, lleva usted al mando como presidente de esta Diputación desde 1999, es decir, casi 11 años, ¿no? Cuando termine la legislatura serán 12. En 1999, lo ha recordado usted antes, el porcentaje de deuda de la Diputación estaba por encima del 190% sobre los ingresos corrientes liquidados. Hoy, acabamos de ver, en la dación de cuenta, es del 86%, ¿no? Es decir, se ha tardado 11 años en pasar de una situación a otra. Como le he visto y le hemos oído exigir al Gobierno o recordar, no exigir, recordar que el Gobierno debe de bajar la deuda con el mandato de la Unión Europea, yo le pregunto cómo lo haría usted si no fue capaz de hacerlo en 2 años, sino en 11 al mando de esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Pues mire, haciendo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno central, que en la mitad de tiempo mío ha llevado la situación de España de cómo la dejó el Partido Popular, con casi pleno empleo, con superávit económico y con unas condiciones inigualables, a en 6 años dejarla como está, con 4,6, con un déficit de 0,5, a punto de que nos echen del euro y de la Unión Europea como Grecia, o sea, haciendo lo contrario que el Gobierno, está bien claro. En cuanto a la otra pregunta, el Centro Cultural de Villalobón, eso era una idea del programa electoral y seguramente, y dadas las circunstancias económicas por las que estamos atravesando, no creemos considerado ahora oportuno meternos en una inversión que era muy millonaria, porque no nos ha contestado ni el ministro de Fomento, al que le hemos pedido ayuda, ni la Junta de Castilla, a la que hemos pedido ayuda tampoco, para hacer un palacio de exposiciones de centro cultural. Era una inversión muy grande, aproximadamente 27 millones de euros, que esperamos contar con alguna ayuda. Como de momento no se ha traslucido, no ha quedado clara ninguna ayuda, clara no nos han dado ninguna. Es un proyecto que aparcaremos para mejor situación económica de la Diputación, porque ahí sí que creemos que no debemos embarcarnos en un proyecto muy costoso para la Diputación cuando no tenemos suficiente financiación. Si mejoramos a lo largo de este año, dadas las expectativas de mejora económica que yo oigo al presidente Zapatero hoy mismo en lo que ha dicho en el Congreso en la sesión de control, que estamos en una situación ya han aumentado los ingresos, estamos remontando y tal, pues si seguimos a esa velocidad que dice el señor Zapatero, a lo mejor antes de septiembre lo podemos hacer, pero creo que va a ser un poco dificultoso. Don María, nosotros apoyamos a la Asociación Nacional de Criaderos de Raza Churra y que yo sepa, yo creo que desde el Departamento no se ha mandado ningún escrito a la Junta de Castilla y León, pero desde luego apoyamos a la Asociación ANCHE, a la definitiva ANCHE. Estamos con ello y creemos que perjudica a lo que es los criadores de ganado de raza churra y a lo que es la imagen del ganado de raza churra. Nosotros creemos y, por tanto, apoyamos a ANCHE. Si no hay nada más, se levanta la sesión.